déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo muy contenta, muy feliz. Espero que ya estén conectados aquí todo el mundo, porque vamos a tener a una invitada, ya está aquí. La primera de la saga de entrevistas de las candidatas 2025 del Miss Universe México, y es la chica de Veracruz, Fernanda Pumar. Maravillosa. Vamos a conocerle, a disfrutarla, que les disfrute también, y la vamos a pasar realmente muy, muy bien. Así es de que, bueno, pues ya váyanse conectando, compartan nuestros contenidos, ya saben cómo localizarnos también para las sesiones de potencialización en expresión verbal, que ya tenemos ya varias semanas con las chicas de la generación 2025 que se preparan con Cuquita y con Jorge, también con los misters que ya se están anotando. Así es de que ya saben, aquí están nuestras redes y nuestras líneas de contacto para todos ustedes. Por otro lado, también recuerden que si quieren las réplicas de las coronas Grand Slam que ofrecemos en nuestro taller de orfebrería, contáctenos también aquí, que son productos que valen muchísimo la pena. Las coronas personalizadas, ¿se acuerdan? Como esta que estaba mostrando ahorita a Johnny Stracha y también a Raúl, a Julio y a Elvis. Vean, por ejemplo, esta que se personalizó, que es para Miss International, que es con perlas, basada en la corona de Karin Ontiveros, Miss Universe México 2011, Nuestra Belleza México 2010, y con el logotipo del Miss International, ya está ahí, con sus piedras y también con cristales, perlas, perdón, y con los cristales rojos, emulando la tela roja que llevaba la tradicional icónica corona del Miss International, y el peluche que no puede faltar. Todo se personaliza a gusto de quien está ordenando esa pieza. Y bueno, no se diga más, vamos a saludar a José Treviño. Hola, Cuquita, saludos, un abrazo a la diferencia. ¿Qué es esto? ¿Cómo que a la diferencia? Vamos a ver. Almeric, Cookies, qué bárbara. En tu intro te ves bien sabrosona y casi te salen las niñas a pasear. Me gusta. Yo no maltrato a la infancia. Si las niñas, las chicas quieren salir a divertirse, como decía Cyndi Lauper, las chicas solo quieren divertirse, que lo hagan, pero nudista no soy tampoco. ¿Cómo ven la inteligencia artificial? Le pasamos los datos de Cookies y que la pone pechugona. ¿Qué tal? Pues así es esto de la inteligencia. Y bueno, pues vamos a recibir aquí a Fernanda, que está ahí aquí con nosotros, Miss Universe Veracruz. Bienvenida, hermosa. Hola, hola Kikita, muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy muy emocionada. Es mi primera entrevista como Miss Universe Veracruz, así que muchísimas gracias. Sé que me vas a dar esa patadita de suerte. Soy tu fan desde mucho tiempo. Muchísimas gracias también a Detrás de la Corona y a todos los fans. Ya quiero platicar con ustedes. Sí, esto es Coronas de la Belleza, ¿verdad? Coronas de la Porque Belleza. sí, así es. Oye, hay chicas a las que les gana el Photoshop y tú eres superior a las... Ay, muchas gracias, Kikita. Muchas gracias. Gracias, de No verdad. eres nueva en los certámenes de belleza, ¿verdad? No, no, no. Ya he participado en 2 certámenes de belleza. El primero fue Teen Universe. Creo que todos los fans de México lo Sí. conocen mucho, Teen Universe. Y participé a los 17 en ese certamen, que obviamente la verdad es que yo siempre le trato de comentar a todas las chicas de México que es un certamen muy completo, es una competencia real y la verdad es que es muy buena introducción a los certámenes de belleza y la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo. Y el segundo certamen al que participé se llama Miss Elite World. Ahora lo trae la gente de Miss México y tuve la fortuna de representar a mi país y después ganar el internacional. Así que estoy muy contenta. Sí, sí, Wow, ya sabes lo que es ser México y traer la banda y luego ganarlo por México esta corona sí, internacional. sí, Cuéntanos, ¿realmente los certámenes en tu caso te han hecho una sí. mujer más poderosa? Claro, claro que sí, y siempre lo he dicho, los certámenes de belleza empoderan y sobre todo hacia mí misma. Creo que cuando yo misma entro a mi papel de ser la mejor versión para mi estado, para mi país y obviamente para después llevar un título internacional, me hace una mujer poderosa, me hace creer límites y sobre todo obviamente sentirme la reina
pues completa, como se diría, integral. Entonces, obviamente también tengo muchas alumnas, soy maestra de ballet, Coquita. Ay, qué Entonces tengo maravilla. muchas alumnas que les platico que los certámenes de belleza me han cambiado la vida. Esto yo no lo veo como un hobby, yo no lo veo como un pasatiempo, sino como un trabajo y un sueño. Y eso es la diferencia en cuando das toda la pasión, tu corazón, tu alma y tu cuerpo para un certamen de belleza. De verdad que te puedes sorprender a ti misma de los grandes cambios que puedes llegar a tener, ¿sabes? Entonces, sí, los certámenes de belleza me han ayudado muchísimo, Es muchísimo. que las reinas de belleza son mujeres que inspiran. Sí, Son para totalmente. eso. No Sí, resolverán al mundo, pero van a inspirar a que las personas deseen ser la mejor versión para hacer esos cambios en la vida claro, personal y de manera colectiva y que digas, se están generando cambios en el mundo a través de las reinas de belleza y por favor, pues claro, porque inspiran claro. y porque no son solamente mujeres que andan en una pasarela, andan en la pasarela de la vida en general. Totalmente, totalmente, Coquita. Yo completamente, bueno, siempre lo platico, además de ser una plataforma en la que te ayuda a mejorar tanto como ya lo he platicado, como internamente, externamente, pues la verdad es que la verdad la gente no sabe que desde ahorita, como yo, que soy un título de mi estado, Veracruz, ya estoy inspirando a varias jóvenes, ya estoy inspirando a varias chicas. Creo que este año, pues muchas personas saben que soy una reina de belleza de tez morena y creo que es muy bonito el poder inspirar a las niñas que sí es posible, que México pues tiene mujeres morenas. Lo más bonito de México es la diversidad y yo estoy aquí representando la diversidad de México y me encantaría poder también representarla en una plataforma internacional. Sí, Como sí. ya lo hiciste y ahora vámonos al Miss Universo, que es, Sí, sí, nos sí. guste o no, es el certamen de certámenes. El certamen de certámenes y el sueño de todas. Como lo he dicho siempre, Miss Universo y ya entrar a esta plataforma es lo mejor y el mejor certamen. O sea, es otros niveles. Como diríamos en Veracruz, son otros niveles. Sí, Así sí. es, me encantó que estuve viendo material tuyo y eres una chica, ahorita te noto que tienes un timbre de voz maravilloso, tienes una voz muy elegante, tienes una manera muy correcta de expresarte, de ir atando e hilando las ideas y por otro lado también eres muy cotorra, o sea, eres muy Ay, divertida. sí. Creo que eso es lo que más me gusta, representar a la mujer costeña de México. Como las mujeres costeñas en cada país, yo quiero representar a la mujer costeña, que yo soy del puerto de Veracruz. Todo México sabe que las veracruzanas somos fuego, somos apasionadas, somos chispa y creo que eso es lo más bonito. No me gusta dar un papel que no soy, quiero ser como soy. Ahora en esta entrevista, pues en todas las entrevistas con mi gente y demás, creo que eso es lo que me hace diferente, buscar ese fuego jarocho que tengo. Entonces sí, me encanta, me encanta. Obviamente, como se sabe, hay lugar para todo, pero esa fuerza y esa calidez siempre la tengo y siempre la llevo conmigo. Así que sí, 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 me encanta. Muchísimas gracias, gracias. Tienes un cuerpazo que me causa entre admiración y envidia. ¿Qué haré? ¡Ay! Pero porque qué bárbara, Muchas cuerpazazo. gracias. Y ahora que me dices que eres maestra de ballet clásico, pues Sí. la presencia escénica que el ballet te ha forjado te ha servido como reina de belleza también. Mucho, pero sobre todo la disciplina, Coquita. Yo que soy bailarina de ballet, siempre trato de explicar que esta disciplina que es el ballet es una de las más fuertes. La verdad es que yo que ya la he vivido todo, he vivido ser bailarina, concursar, también representando a mi país como bailarina de ballet, he estado también bailando en grandes escenarios como el de una final de la Champions, etcétera, etcétera. Ay, Sí, sí, fui bailarina, pues realmente tuve la fortuna de verdad de poder explorar varios escenarios y demás. Y eso me ha ayudado mucho en los certámenes de belleza, porque una reina disciplinada puede llegar más que una reina con talento nato. Y eso siempre lo he tratado de explicar. La disciplina te lleva al éxito. Entonces sí me ha ayudado mucho los certámenes, digo, los certámenes de baile, bueno, los claro. concursos de baile para los certámenes de belleza, sí. Así es, y la prueba está que has Sí. obtenido éxito y triunfos también dentro de los certámenes de belleza. Si se tienen las facultades ya natas, qué maravilla, y hay que tener la disciplina, pero hay que tener ambas cosas. Y yo considero que la reina de belleza sí nace, pero sí hay que fabricarla.
Hay que fabricarla porque tiene necesidades muy específicas que debe de cumplir y ya después la personalidad que trae la chica, la cultura Sí. que posee y la preparación que ha tenido logran pues que las organizaciones la volteen a ver y digan, esta es la reina que quiero coronar. Sí, totalmente, totalmente. Y yo pues ahora que gracias pues por mi corona internacional he podido ser jurado en varios certámenes con las chicas teen y demás y preteen, siempre les trato de dar pues mi experiencia, de decirles que una reina disciplinada puede llegar a más y obviamente también la organización le interesa más una chica que si le dicen tienes que estar a las 6 de la mañana con tus cosas bien arreglada, bañada, lista, eso te da un plus enorme y luego las chicas no lo entienden, pero yo siempre trato de explicarle que una reina disciplinada puede llegar a mucho, la verdad. Sí, 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 es el cambio. Y te sirve porque cuando estás en el internacional que ya fuiste y ya lo ganaste, te das Sí, cuenta que tienes que optimizar y tener una estrategia. Una, para ver cómo te muestras y qué posibilidades de coronarte tienes, pero por otra, el arreglo diario, el prepararte, el peinarte, el maquillarte, el vestirte, los aretes, los gargantillas, todos los accesorios, pues necesitas una estrategia y un dominio de cómo hacerlo para estar a tiempo en todos lados. totalmente, totalmente. Y como te digo, ya que estuve en un certamen internacional, la verdad es que siempre lo trato de platicar. Yo sé que en un certamen pues, se suman muchas cosas, la belleza, el cuerpo, la presencia, la pasarela, pero realmente a mí en mi internacional lo que más me ayudó fue mi disciplina, porque fui la reina que creo que de todas, que siempre estuvo pues disponible en el momento, a la hora que me decían. De hecho, siempre un poquito antes, siempre. Siempre estuve, si me decían, busca 2 looks, yo llevaba 4. O sea, siempre fui una reina que siempre trataba de estar preparada en cada momento y sobre todo darle la facilidad a la organización de que soy una reina que voy a facilitar el trabajo, no el contrario, no hacerlo más difícil, sino que siempre voy a estar dispuesta y pues la disciplina, lo que te platico. Pero sí, muy bien. Lo tienes Sí, muy claro que esto es un casting, sí, porque esto es lo que es un sí, trabajo, no es un sí, pasatiempo ni una banalidad de quiero traer la corona y soy la más linda y la más bella. total, Sí, pero es un trabajo. Y debes de totalmente, inspirar y trabajar con una organización que quiere facturar. Entonces, totalmente. ¿quién vende? Quien sabe trabajar. Sí, totalmente, totalmente. Yo igual, creo que también una reina de belleza, al final de cuentas, utilizan esta plataforma para también crecer más a la organización. Obviamente, una organización como Miss Universe México está dándolo todo. La verdad es que estoy tan contenta de estar en esta organización. Siempre decía, tengo que esperar el momento correcto, justo, y la verdad es que fui muy bendecida con Dios que este año me tocó y la verdad es que no sabes lo bueno que fue esperar, porque muchas veces como reina de belleza te acabas uno y tú dices, ay, ya me quiero ir al otro, ya me quiero ir al Ujú. otro, pero siempre hay que esperar, chicas, siempre es el momento correcto y justo y obviamente también para mejorar. Todo, todo en ti, tanto pasarela, pues ya se la saben todo lo que necesitamos que pues perfeccionar y luego el tiempo hace que las cosas salgan mucho mejor, esperarte y pues ir en tu punto, como diríamos, ¿no? Y Sí, vas sí. agarrando experiencia. Yo me acuerdo en mi momento cómo batallaba para las pestañas. Acababan, ay, ya me la puse y estaba en el dedo. Ay, no está en el dedo, tiene que estar Sí, en el ojo. O sea, son detalles tontos que podrían parecer, pero de pronto todo tiene, desde la pestaña, la pasarela, la cultura general, los idiomas, todo tiene y todo cuenta. todo, totalmente, totalmente. Y como dices, una organización que está preparando a una chica para un Miss Universo y sobre todo que ya sabemos todos que va a ser en Tailandia, que va a ser una Ujú. bomba y sobre todo pues lo que hemos escuchado ya en ruedas de prensa, de que por ahí el dueño de Miss Grand, yo siento y espero que la chica que vaya representando a cada país en esta edición de Miss Universe Tailandia pues tiene que ser una chica muy preparada porque va a ser una edición muy esperada y que obviamente todos estamos esperando grandes noticias, grandes escenarios, grandes shows. Entonces sí, estoy muy emocionada y sé que ese peso es todavía el doble y yo, pues por experiencia, yo la verdad me estoy preparando para un internacional, Cuquita. Yo ya quiero estar preparada en el nacional. Yo no me puedo esperar a que, ay, gano y de ahí inicio el internacional. No, mi mente está enfocada en un En, internacional por ya, pase lo que pase. Ujú.
Así es, las Totalmente. chicas deben de llegar preparadas de vida. Tú, por ejemplo, te aseguro que lo que has tenido con el ballet clásico también te ha ayudado mucho para las clases de pasarela. Mucho, mucho, mucho. Al final de cuentas, creo que más cuando yo entendí bueno, lo importante de la pasarela, que pues para mí, yo de hecho hay un video viral que se hizo mío que me da mucha risa. Yo estaba muy joven cuando platiqué eso, pero bueno, en ese momento estaba en otro contexto, estaba con una amiga, por ahí alguien nos grabó. Pero sí, para mí la pasarela, para mí, Cuquita, es como un show en el que yo de verdad estoy expresando todo lo que llevo, todo lo que soy, una presencia escénica y para mí, sí, lo digo tal cual, para mí es un show el poder, pues, gritar el nombre de mi estado, de mi país, el poder dar diferentes tipos de sonrisa, diferentes tipos de emociones, porque eso es lo bonito de una pasarela. Por ahí yo tengo a mis grandes reinas de una pasarela, por ejemplo, Irene Esser. Yo Mm. amo a Irene, ella cada vez que voy a pasarela, yo me imagino que me estoy convirtiendo en Irene. Me encanta que Irene nos dio fuerza, sonrisa, coquetería. Eso es lo que me gusta a mí de una pasarela. Entonces, sí, la verdad es que el ballet me ayudó mucho porque me ayuda a entender el cómo utilizar mi cuerpo para que se vea más bonito, para que me vea más elegante, para que todo, cada proceso y cada la pasarela sea como un baile. Para mí es como un baile. En este momento voy a ser coqueta, en este momento voy a dar fuerza, en este momento voy a enseñar abdomen, todo, me imagino yo. La verdad es que Así sí, es. me ha ayudado mucho eso, sí. Una pasarela se forma de momentos escénicos, en donde en cada spot que tienes, en cada lugar al que llegas y en el trayecto que vas de uno al otro, van mostrando todo lo que eres tú, la elegancia, la Sí, coquetería, la cultura física que ya tienes, esa coquetería, pero esa seriedad, esa empatía con la gente, increíble, pero la manera en la que sonrías, en la manera en que mires cuando volteas a ver al jurado, que no se vea que por favor, corónenme, no, miren la sí, reina grandiosa que soy sí, y totalmente. inspírense, califíquenme y corónenme, por favor. Ay, sí, sí, Así en sí, sí, me sencilla, encanta. Sí, sencillamente coronable. sí, totalmente. Ay, Sí. me encanta, y siempre lo he dicho, este mundo sin jotería no sería este mundo. No, no sería yo totalmente Tú eres una de. mujer que la invade la jotería. Ay, sí, me encanta, me encanta. La verdad es que toda la gente, pues ya las chicas, obviamente la gente del staff, la gente que me está ayudando, fotógrafos, maquilladores, siempre me dicen, Veracruz, eres una bomba. Y para mí, yo la verdad es que yo lo tomo como pues un buen comentario, porque Una sí, bomba la verdad es que positiva. tengo algo positivo en el que estoy dando algo que la gente me vea, con alguien que obviamente siempre me considero una persona que está súper abierta a los mensajes, a que la gente se me acerque, porque eso soy yo. Soy una mujer costeña, ya lo he repetido mucho, pero sí creo que me inunda la calidad, el ser muy, wiri wiri guaraguara, hablo mucho, demás, pero Hermosa. obviamente yo sé totalmente que siempre hay momento para todo y cuando necesito estar en una entrevista y soy reina de belleza, ahí cambio totalmente, me calmo y ya puedo hablar perfectamente. Entonces, sí, lo estoy tratando de jugar, lo estoy tratando de controlar, porque sé que obviamente para todo hay momento, pero sí, creo que sí soy una bomba, Coquita. Creo que sí soy una bomba, Coquita. Sí, ¿Eres sí. del puerto de Veracruz? Del puerto de Veracruz, sí. Ahí pegadito a Boca del Río. Ahí pegadito Boca del Río. ¿Ya has ido a Veracruz, Coquita? Claro, me encanta, tengo mucha familia en Veracruz. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué Me bueno! encanta, me encanta. Y de Sí. hecho, ¿tú has ido al Museo de Cera de ahí de Veracruz? Sí, claro, claro. Bueno, pues ahí está nuestra única figura de cera, porque yo soy actor, actriz, en Cuquita. Cuando ando de Cuquita soy actriz, pero soy actor. Y resulta que hacía la gárgola que salía con Eugenio Derbez. Y nuestras gárgola ¡Ay, y el Monje wow! Moco están animados en el Museo de Veracruz. ¡Ay, wow! ¡Qué padrísimo! Sí, ¡Ay, me nos dio, hubieras encanta! visto horas para hacer técnicamente el efecto de que se moviera la escultura de cera y nos Sí. dijeron, y háganlo con mucho cariño porque va directo al puerto de Veracruz. Entonces, siempre que ¡Ay, qué pienso en el puerto de padrísimo! Veracruz, pienso en nuestras esculturas animadas. ¡Ay, qué padrísimo! ¡Ay, no sabía, Coquita! ¡Qué Y padre! cada De día me verdad. parezco más a la gárgola ya sin caracterización, ¡Ay, pero no! todavía no.
¿no? ¿Cómo crees? Todavía no. Todavía no. Y me encanta, tengo muchas amistades ahí en Veracruz, me encanta, hay todo, la comida, la gastronomía, los paseos. También me gusta mucho ir a Tuxpan. Ay, Amo sí, los Tuxpan. platanitos que venden así como fritura con chile. Ay, Ajá, con adoro. Valentina, Ay, limoncito, ay, sí, sí, amo, amo. Cuando claro. voy, venga, regreso con cajas, cajas, cajas de Súper platanito jarocho frito. eso, súper Me jarocho, encanta, sí. sí, me encanta. Tengo mucha familia en Poza Rica, tengo también Claro. y ya muchos ya se mudaron a Tabasco, a Campeche, se han ido hacia el sur, Sí, sí, pero sí. Veracruz es muy bello, mucha sierra, mucho mar, climas muy variados, me encanta. Sí, 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 sí. Y la gente de Veracruz somos súper cálidos, súper Son muy especiales. llevaderos. Por ahí yo estuve el año pasado en los 100 años del carnaval, Cuquita, y la verdad es que el carnaval de Veracruz es también algo que a mí me encanta. El carnaval es súper divertido, es súper, pues Yuri fue obviamente la es reina, fiesta del... Sí, sí, sí. sí, también otra veracruzana. Sí, mi padre se crió, no se creó, se crió en Naranjos, Veracruz, al norte del estado. Ay, claro, Naranjos, claro, claro que conozco el pueblo de Naranjos, me encanta, me Sí, encanta. sí, es muy lindo. Sí, Entonces representas a una entidad mexicana muy valiosa, muy linda, muy alegre, muy auténtica. Un crisol de razas. Hay mucha gente totalmente. mulata, Sí, sí, entonces sí, hay sí, gente rubia, hay gente de todo, y tú eres de una morena todo. divina Ay, con, gracias. tienes unas facciones de rostro divinas, tienes un cuerpazo. ¿Cómo andamos del inglés? Pues muy bien, Coquita, la verdad que cuando gané el internacional, pues obviamente tuve un año en la que sí o sí el inglés lo tuve que perfeccionar. Yo de por sí ya hablaba inglés, pero ¿Dónde lo pues habías obviamente aprendido? lo había aprendido en España, yo estudié en España, estudié artes escénicas en España. ¡Qué Ahí maravilla! sí, soy actriz también, también hago teatro musical, por ahí lo conocen como comedia ¡Wow! musical, por eso a mí me encanta el escenario ¿Dónde y bueno, podemos ver eso? ¿Lo has subido a alguna plataforma o no? sí, 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 lo he subido en alguna plataforma, pero por ahí voy a empezar a subir un poco más porque pues la gente siempre me pregunta cómo fue mi vida de bailarina, cómo fue mi vida de actriz. Pues la verdad es que estudié en España, la verdad tuve la fortuna de ganarme una beca allá, estuve estudiando allá, artes escénicas. Fue por ahí también pinto, hago pinturas, ¡Wow! sí, sí. Entonces, realmente que yo el arte es lo que me apasiona, lo que me toca y siempre trato de compartirlo porque pues obviamente todas las reinas de belleza somos unas personas únicas y tenemos nuestro, pues nuestro, algo que nos mueve, lo que nos apasiona y para mí es el arte y siempre trato de contarles a todo el mundo que las mujeres que somos artistas, las mujeres que hacemos pintura, que hacemos actuación y demás, pues obviamente somos unas mujeres muy completas, por ahí luego la gente tiene pues ahí el estigma de que es una carrera que no es una carrera, pero sí lo es y siempre estoy aquí para platicarles a todos que es una carrera que sí fue pues varios años de verdad muy difíciles, pero es una carrera muy ¡Ay, bonita y sí! sí, y Que a es mí me difícil, encanta. pero es lo que nos apasiona. Es lo que nos apasiona como esto, que a mí, la verdad que los certámenes de belleza, mi Cuquita, es mi vida entera, es mi sueño. Y cuando algo es tan, tan apasionado a ti como para mí, que siempre lo he dicho, este es mi sueño, pues todo lo hago con un amor, con un cariño, todo lo disfruto. Si hubieras visto yo, pues ahí platicando con las chicas cuando estuve con ellas y tuvimos pues varios días juntas y demás pues yo trataba de disfrutar cada segundo, cada minuto. Yo no me quería quitar las zapatillas, yo no me quería quitar el vestido. Yo digo, este momento se pasa muy rápido y yo sé que muchas reinas lo dicen cuando son coronadas o cuando van a su nacional. Esto se pasa muy rápido y yo la verdad estoy tratando de disfrutar cada minuto, cada segundo, cada experiencia. Entonces, sí, sí, me encanta. Y pero por ahí les voy a mandar cuando fui bailarina, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Sí. Cuéntanos, a ver, cuéntanos cómo fue el acercamiento con la organización Miss Universo, pero platícanos la primera parte en inglés. Queremos ver cómo te escuchas en inglés. Of course, I will speak a little bit on English right now. Okay. So, well, if I was honest with you guys, I really want to enter even in the first edition of Miss Universe Mexico. But the first edition was a really like a strong competition. I'm saying this edition too, but in the first edition, I think that I was not even ready. That's why I'm saying always you always try
you need to try to keep always like to be the best version and to relax. Like you don't need to be in a hurry to go to from one contest to the other. I think you always need to have the time to always be the best version of yourself. And when you are ready, you can go to the other one. So I'm really happy that I really have like take that decision to don't enter to the first edition of Miss Universe because I can have the time 1 year to be the best version of myself. I try to be better on my body, be better on my speaking, be better in so many ways. So I was very glad that in the first edition I was not in, but now in this one that it was everything like making by God, Coquita, like Llegó el everything. momento. Yes, everything. Like I entered to the casting. They told me yes, I was in the best version of myself. And now I will be honest with you guys. I've been so enjoying this process. Like everyone received me with so much love. All my state is supporting me. And it's amazing. It's an amazing experience for me. So I went to the casting for this second edition of Ahora Miss en Universe. español. Ahora en Oye, español. qué bárbara, qué barbaridad. Me sentía en mis universos ya yo, escuchando puro Ay, inglés. muchas gracias, Kikita, muchas Puro gracias. inglés. Oye, y tú habías metido solicitud Yo para había el metido certamen solicitud para el certamen y el año pasado. el año pasado, pero por cuestiones de la vida, la verdad es que al final no me animé al 100%. Y obviamente, pues, había este certamen que es el mejor certamen de todo México, pues obviamente muchísimas chicas quieren ir. Por ahí nos estuvo representando mi paisana Leilani, y hizo un excelente papel. Ahora en esta segunda edición, pues le platico a todos, yo no sufrí, yo decía, bueno, porque no estoy en la primera edición, pero parece que Dios me lo hizo como que Él me dijo, espérate, porque todo ese año, antes de estar sufriendo y diciendo, no, no creo que sirvo para los certámenes de belleza, al contrario. Podríamos saber por qué no estabas lista para la edición pasada. Yo creo porque para estar en un certamen de belleza tan importante como Miss Universe México, yo siento que de verdad tienes que hacer mucho trabajo, darlo todo. Yo todavía el año pasado estaba viajando, soy modelo, bueno, los últimos años fui modelo y yo vivía entre tres ciudades, vivía entre Estados Unidos, en Los Ángeles, luego me iba a Qatar, a Dubái y luego me venía acá a México. Entonces, si tú tienes que darlo todo, tu alma en esto. Tú no puedes estar en que, ay, hago tal cosa, soy Hago a medias modelo. esto. Sí, sí, o sea, yo siento que tienes que darlo todo y de verdad dar todo tu cuerpo, alma, esfuerzo, tu cabeza en esto. Entonces, si yo hubiera entrado el año pasado, si te soy sincera, estaba tan llena de mis compromisos que no le hubiera dado el 100. Ujú. Cuando terminé mis compromisos, yo sabía que terminaba mis compromisos, me mudé a México para poder lograr mi sueño. Yo no vivía aquí en México, yo solamente venía a visitar a mi familia, a estar aquí, pues, para algún proyecto o demás, pero no vivía acá. Pero yo supe que si yo quería mi sueño, que es estar en Miss Universe México y ir por la corona, necesitaba mudarme a México y vivirlo al 100% ¿Qué este día proceso. llegaste? ¿Cuándo llegaste con tus maletas aquí a México? Hace 4 meses formalmente ya vivo acá. ¿Con tu Ujú. familia o tienes un departamento aparte? No, aquí tengo mi departamento, aquí su casa, aquí en Ciudad de México, Es sí, que una súper vez que bien. uno sale de su casa familiar, ya no vuelves. No, ya no, De ya no. Ay, visita, sí, de visita sí. totalmente. Pero mi mamá siempre está aquí. De verdad que mi mamá y mi familia, que yo sé que están aquí viéndome, son los que más me apoyan. Saludos. Saludos, saludos a Veracruz, a toda mi familia. Entonces Ellos estás en son, Ciudad de México. sí, ahora estoy en Ciudad de México. ¿Dónde? ¿Por cuál rumbo? Cuéntame. Aquí en Santa Fe, súper cerca de las oficinas, o sea, mi cabeza es tanto que quiero estar en este proyecto que me mudé súper cerca de las oficinas de Miss Universe. Estoy como a 8 minutos de las oficinas de Miss Wow. Universe. O Sí, sea que en Sencilla no estás. no, no, no. No, Yo vengo con todo, con Cuquita, yo todo. vengo Pero con me encanta. todo. Oye, pero has trabajado por esto. Nadie te regala las cosas. No, no, he trabajado mucho, de verdad que tuve la fortuna de que cuando salí de mi país, en el mundo del modelaje me fue muy bien, Coquita, muy bien, Y te va gracias a a seguir Dios. yendo muy bien. Ay, primero Dios, Decretado. decretado. Me fue muy bien y Razón. siempre trato de contarle eso a las chicas porque, pues obviamente aquí en México, mi perfil
es bonito, es interesante, pero no tanto como en Europa, por ejemplo. En Europa, gracias a Dios, he tenido mucho trabajo. En el Medio Oriente, donde gané, también tuve mucho trabajo. Por mi tipo de perfil, pues es diferente, es exótico allá y eso me ha ayudado mucho más que aquí en mi pueblo, allá en Veracruz. Pues sí había, sí era diferente, pero no era como en el extranjero. Entonces, la verdad, irme a perseguir mi sueño en el extranjero fue lo que me cambió la vida, totalmente. De hecho, Cuquita, yo fui coronada como México en el extranjero. Yo no hice casting acá en México. Ay, Yo ¿dónde te coronaron? en España, yo estaba estudiando en España, salió la convocatoria, por ahí yo soy muy allegada al director de Miss Universe España. Yo pues obviamente siempre, como he amado los certámenes de belleza, pues por ahí yo le decía, ay, pues yo te ayudo, yo voy de ayudante, lo que yo quiero estar en Qué ese linda. mundo. Sí, sí. Y entonces cuando pasó lo de que le dieron la franquicia de de Miss Elite, perdón, Miss Elite España y Miss Elite México, pues me llamó para el casting, hice el casting, me dijo, ok, perfecto, quedaste, vámonos a Egipto. Entonces, pues obviamente fui coronada allá en México y digo, allá en No, España allá en y pues España. allá en España. Y en España fue donde hice mi casting y tuve la fortuna de poder representar a mi México en Egipto. Entonces, Y entonces fueron varias españolas, perdón, varias mexicanas a España a hacer casting, no, éramos las o fue mexicanas que virtual. vivíamos allá. Ajá, eran las Ah, mexicanas que vivíamos allá. El director conoce pues varias modelos, él tiene sí. agencias y demás. Y entonces nos llamó a las chicas de Y México. te Yo quedaste fui. tú. Sí, sí, sí. Y entonces pues tuve la fortuna de que un De ir español me a eligiera, Egipto. ajá, a Egipto. Pero un español me eligió. Y pues se me hace muy bonito porque pues obviamente luego en el extranjero tu belleza es más exótica, tu belleza es más como conocida, más boom. Y eso es lo que trato de hacer aquí en México. Creo que, lo repito, quiero ser el parteaguas de la diversidad en México. Pues México es muy bonito en todo, tenemos tradiciones, cultura, comida, pero también somos muy bellos en diversidad. Y quiero también representar a cada uno de los mexicanos y quiero representar a todas las niñas de Veracruz, a todas las niñas costeñas que aún no han visto un perfil de una morena en un Miss Universo para ser como mexicana, pues quisiera hacer el cambio y quisiera que vean que sí es posible y que México somos un país diverso en todo. Entonces, sí. Puede ser la primera, ¿eh? La primera chica morena Sí, que vaya al Miss Universo. Porque hemos tenido morenas, pero claras. Si tú no eres morena oscura, eres una morena más trigueña, pero muy sí. linda, muy linda. Ay, gracias, gracias. Sí, Me quisiera de encanta. verdad, sí. Oye, y entonces, ¿cómo se da? ¿Te hablan ya después hace cuánto te recibiste la llamada de tú eres Veracruz en Miss Universe México? Ay, recibí la llamada exactamente, creo, en 3 meses, como por enero. Como por enero recibí la llamada. O sea que en Para mí, Navidad de Año Nuevo tú no eras todavía, no sabías. no, 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 yo no sabía. Yo estaba aquí con mi familia y demás, obviamente esperando que pasara la gran noticia. Pues cuando me llaman en enero para decirme que ya era Veracruz y demás, pues obviamente yo estaba que me moría de la emoción, Coquita. Yo no podía dormir ese día. No sabes, para mí era como, wow, tantas veces que yo me iba en la noche a decirle a Diosito, Diosito, por favor, quiero pisar mis universo, pues me acercaba todavía aún más a ese sueño y la verdad que para mí fue, no te puedo ni describir la emoción que me dio y obviamente representar a mi estado, Veracruz, y también jamás me imaginé el recibimiento de mi estado, pues por ahí que ya nos seguimos, ves que la verdad es que la gente en Veracruz está muy contento por mi Muy feliz. participación, muy feliz, muy, muy feliz. Entonces, pues lo hago con todo y le quiero demostrar a toda la gente de Veracruz que este año vamos con todo y este año vamos a sonar. Estoy muy segura, estoy Traes toda dándolo la todo. actitud, la preparación, la belleza, traes muchas cosas en inglés que es tan básico, traes la madurez de la vida, porque haberte ido a construir una carrera como modelo a tan corta edad, definitivamente pues te hizo pasar por situaciones que te hicieron crecer. Sí, Entonces, todo claro. ese resultado es lo que vemos ahora con la chica que es Miss Universe Veracruz. Y yo creo que sí, como lo dicen tus paisanos, Veracruz va muy, muy fuerte. ¿Qué agenda Ay, tienen? muchas ¿Qué les gracias. han dicho? ¿Qué viene para ti, para ustedes, las chicas que voy a empezar a entrevistar a partir de ti? ¿Qué viene? ¿Cómo está la agenda? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues primero que nada quiero comentarles a todo que esta organización es increíble. La organización de Miss Universe de México, a mí como participante y como parte de ella, no me deja de sorprender por todas las producciones que estamos haciendo. Creo que nunca se ha habido unas producciones tan perfeccionistas, tan bonitas, tan cuidadas que están haciendo. Entonces, pues por ahora les puedo contar y les puedo compartir que vienen producciones increíbles. Esto solo es un inicio y sé que a todas nos van a explotar en lo más bonito, que en que nos veamos perfectas y que nos veamos cada una dignas de representar a México en una plataforma internacional y obviamente en algo tan importante como Miss Universe Tailandia, que es una edición que ya platiqué, que se espera mucho. Sí, Entonces, yo lo único que les puedo platicar, porque muchas cosas van a ser sorpresa, es que las producciones y las chicas vamos a estar impecables, impecables en cada presentación, en cada momento y el staff es una cosa divina. O sea, yo que soy parte y ya he tenido la fortuna de estar en otros certámenes de belleza y en otros certámenes como jurado, como pues también para verla a las chicas y demás, esta organización nos tiene tan cuidadas y nos tiene y nos hace sentir tan especiales que la verdad es que me siento pues, resguardada por mucha gente y eso me da mucha emoción, la verdad, mucha, mucha emoción. te aseguro que hay compañeras de generación que estás teniendo ya del Miss Universe México 2025 Sí, que les va a resultar un tesoro que les compartas estas vivencias tuyas, porque hay chicas que van novatas, que van sí, a vivir una experiencia de este tamaño por primera sí, vez, sí, entonces agradecerán que de pronto escuchen a quien sabe sí, cómo sí. buscar y lograr destacar en este casting. Sí, totalmente. Pues como han visto, pues vienen muchas caras nuevas, vienen chicas, pues con muy poca experiencia y unas con mucha experiencia y está muy padre porque pues El obviamente entre balance, nosotras, ajá, un balance y porque al final de cuentas tú sabes que los certámenes de belleza siempre son como pues algo inesperado. Entonces, pues por ahí se va mucha gente y muchos fans por la finca, pues que las reinas que ya hemos tenido experiencia pues podemos llegar a sorprender más, pero no, también hay chicas nuevas que yo estoy segura que también les va a mm, sorprender mucho y está muy padre pues ver, como dicen aquí coloquialmente, caras frescas, algo claro. nuevo, ¿no? Entonces está Y la muy padre. oportunidad está para todas. Para todas, como siempre lo he dicho, yo sé que para todas nuestro sueño es irnos a Tailandia representando a nuestro país, pero yo también estoy tratando de utilizar esta plataforma para darme a conocer porque sé que al final de cuentas los certámenes de belleza pues son subjetivos, subjetivos en cualquier momento. Al final yo soy mi propia competencia, siempre se lo he dicho a las chicas, yo me quiero sorprender a mí misma en lo que yo puedo llegar y a lo que voy a llegar de aquí al nacional, pero voy a utilizar esta plataforma muy bien para darme a conocer en México y para darme a conocer como actriz, como modelo y demás. Y entonces, pues sí, eso es una gran, gran oportunidad para todas nosotras. Totalmente. Totalmente. La corona principal es como el objetivo que la vida te pone enfrente, pero hay coronas de éxito que te pueden ayudar a impulsar muchísimo. Coronas hay una, oportunidades hay las que cada chica quiera tomar. Entonces, Totalmente, totalmente, que quita. Por ejemplo, el año pasado, como lo platicamos, pues ahora la chica que estuvo en la primera edición, Alejandra Trajinera, tijerina, 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 sí, perdóname, sí. Alejandra Tijerina, que ahora está, pues Trajineras en ahorita, Xochimilco, pero no importa. ay, perdón, Alejandra, No se va. pues ahorita Alejandra está en la En la Casa de los casa Famosos y lo está dando todo y es muy todavía le está inteligente. muy inteligente, se está volviendo hasta mejor estratega que muchas que han estado pues ya en otras, pues en el medio y obviamente también en la Casa de los Famosos. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo y eso habla muy bien de las reinas de belleza en México y sobre todo que ella nos está pues representando a toda la generación de Miss Universe México de una mujer completa, guapa e inteligente. Entonces, Sí. me encanta. El año pasado le entrevisté. También agradezco públicamente a George Figueroa que está abriéndole las puertas a Coronas de la Belleza para poder tener esta plática con ustedes y que los fanáticos las conozcan y las apoyen más y mejor. Está la entrevista con Alejandra Tijerina del año pasado. Véanla, se van a explicar por qué esta mujer tan inteligente está triunfando en la Casa de los Famosos y por qué ella, si no se llevó la corona nacional, se llevó muchas coronas de éxito. Tenía Sí. muy claro qué quería, cómo lo quería
y qué iba a lograr. Y aquí está el resultado, chicos. Así que no Totalmente. nos obsesionemos como fanáticos de los certámenes de belleza en que la mía tiene que ganar y tiene que ir a Miss Universo. Sí, de entrada sí, pero no tiene porque se va a coronar de muchas formas. Entonces, Totalmente. con esa tranquilidad se pueden Sí. lograr grandes cosas en la vida. ¿Cuál es tu estatura, Fernanda? Mi estatura es 1,70. Por ahí tengo varios mensajes de mi estatura. Pues ahora qué bueno que tengo esta preguntita. Sí, mi estatura es 1,70. Muy bien, no eres la más alta, tampoco eres No, tan bajita, pero en el no. escenario la proyección es lo que cuenta. Claro, claro. Van a ver que sí. Van a ver que en el escenario, mis piernas y mi pasarela se van a ver de 2 metros. Van a ver lo que yo voy a darlo todo. Sí, Así sí, me sí. pasa a mí también, yo Sí. soy un detallito de la vida, pero qué Mm. detallito, chicos. Así es. Por acá nos dice Gonzalo Soñar, Alejandra Tijerina se parece a Cristal Silva. Bueno, de pronto puede que se parezca. Mi Guapísima. paisana de aquí de Ciudad Victoria, Tamaulipas, porque soy Sí. tamaulipeca. De ¡Ay, hecho, en somos de estados serio! vecinos. Sí, ¡Ay, me encanta! Me viví 20 años en encanta. la Ciudad de México y ya tengo 15 otra vez radicada en mi Ciudad Victoria, porque pues de pronto me gustó regresar al origen. Ay, qué padre, me encanta. ¿Y la ciudad Victoria cómo está ahorita? ¿Hace mucho calor? Está como entrando, como que ya hay Entrando ahí, frescos, ¿va? ya está entrando, porque sí, llegamos en verano a tener hasta 50 grados. El Sí, clima es muy sí. parecido a la olla del terror, que es Poza Rica, Veracruz. Se hace un Una olla calor, totalmente, sí. una olla, Poza Rica, Veracruz. Sí. Pero bueno, es una ciudad hermosa, tengo a mi familia. Durante 30 años estuve fuera de la familia, entonces acá cuando regresé hace 15 años a Ciudad Victoria vine a encontrar una reunión familiar hermosa, me tocó disfrutar los últimos 10 años de vida de mi mami, me encontré al amor de mi vida, me casé, en fin, todo, ¡Ay, qué bueno! ¡Qué la bueno! vida me deja sorprender, digo, yo propongo y el Sí. universo dispone, Y él, pues, ¿verdad? ay, me encantó esa frase, me encantó. Sí, Cuando venía de Ciudad de México manejando hacia acá, sí. cerré mi departamento de allá, pues total que vine y dije, ay, ¿a qué voy? Qué misteriosa es la vida, ¿a qué voy? A Ciudad Victoria, no Mm. me inspira Ciudad Victoria, no sabía todas las bendiciones que me esperaban acá. Ay, qué Entonces, bueno. hay que dejarse llevar, mi querida Fer. Sí, totalmente, Vamos totalmente. a leer mensajitos que nos están mandando. A ver, Jezabel Ramos dice, Veracruz, apoyando. Ay, es Ah, mi mami, Cuquita, si le puedes mandar un saludito. claro que sí, Jezabel, ¿cómo te dicen de cariño? ¿Hetzi o no te gusta? Hetzi, Hetzi. ¿Verdad? Sí. Hetzi Ramos, muy bien. Oye, ¿y cuál es tu apellido? ¿Así, Pumar? Mi apellido es Pumar. Mi papá es venezolano, entonces el apellido es de Venezuela. Entonces, pero sí, pero todo el mundo me llama la Puma, ¿Y tu mamá de dónde Pumita, es? de Veracruz, de Ah, entonces, Veracruz. B chica de Veracruz y B chica de Venezuela. Sí, sí, totalmente. Eres venecruzana. Venecruzana. Y así eres. Que sí, pues te enamoraste de una venezolano. Muchos besos. Que estés muy bien. Por acá nos dice Oscar Lauren. Vamos muy fuerte este año, mi estado, Cuquita. Felicidades, Fer, eres una gran mujer y representante de la mujer veracruzana. Ay, muchas gracias, Oscar. Saludos. Almeric, Fer, ¿por qué si ganaste un concurso de modelos como el Elite? ¿Por qué entonces no participar en el Top Model of the World y traerte el título para México? Porque Miss Universo es Miss Universo. Ya, Cuquita lo contestó por mí. Mis universo es mis universo. Y chicos, a ver, acá está otra vez esta pregunta. Es que luego la ponen varias veces por si se me va. Sí. Mira, tu mamá nos manda muchos besos. Gracias por el saludo. Señor, estamos para apoyar a las candidatas, a su familia, porque esto es un abrazo de amor por estos proyectos de vida que las candidatas Sí, deciden tomar con el apoyo de la familia y no estamos para que sumar. ¿Quiénes somos para andar obstaculizando y eclipsando sueños ajenos? Estamos para totalmente. apoyar. Esa es la política y por eso fue creado este canal de certámenes de belleza. Dice por acá Marcelo Ibarreche. Ay, Marcelito, ¿cómo estás? Besos. Dice, de entrada tiene una muy buena expresión. Me gusta su desenvolvimiento. Suerte. Ay, muchas gracias, Marcelo. Gracias, saludos. Fernando Rizo, que no sé si sea él, pero trae una foto muy atractiva por ahí. Dice, este año los veracruzanos ganamos. Ay, Y ojalá sí, ojalá. Muchísimas gracias. Javi te dice, mucho éxito, hermosa, esfuérzate mucho por esa corona. Gracias, sí. Sí, a ver qué más por acá hay más mensajes.
A ver, chicos, algo que le quieran preguntar a Fer, algo que le quieran ustedes ahorita, algo que les diga. Gonzalo Soñar dice, ¿cuál sería el grito de tu estado en el Miss Universe México? Pues yo la verdad es que la otra vez platicando con mi madre, con mi gente, siempre he dicho que me encantaría decir que yo vengo representando del estado del calor, el ritmo y el mar, Fernanda Pumar, Veracruz. Eso, me encantó, muy bien, muy bien. Mira, Almeric ya me regaña. Cookies, deja que ella conteste, qué malvada. ¡Ay, no! Es que soy metichona, pues ¿qué le hacemos, chicos? Ay. ¿Qué le hacemos? Así es una, nací con ese karma. Elías el Pro dice, te amamos mucho, Fer, toda tu familia te ama, soy Emily. Hola, Emi, hola, Elías. Un beso, los quiero. Por acá nos dice Almeric, ¿cómo te sientes de ser la primera mexicana y primera Michelí de todo el mundo? Pues la verdad es que, como lo dije cuando gané en su momento, pues obviamente las primeras ediciones, las de la ganadora, siempre es como algo que se recuerda mucho en el certamen y para mí que México haya sido la ganadora de la primera edición mexicana y que yo haya hecho obviamente eso, pues obviamente para mí es muchísimo orgullo, un orgullo enorme y obviamente quiero que todas las mexicanas vayan al Miss Elite pensando que vamos a seguir esa trayectoria y vamos a ir por la corona y vamos a ir por más. Así que estoy muy, muy agradecida y sobre todo súper orgullosa de todo. Y no es para menos, Fer. Sí. Pikachu, Veracruz va muy bien representado y me gusta que Fer lo tiene bien claro. Sí. Ay, muchas gracias. Gracias. Cameron Webster, Fernanda nos hace sentir orgullosos a nosotros los jarochos. Vienes muy fuerte, sobre todo representas nuestras diversas razas en Vera. Sí. Sí, totalmente. Como les estaba platicando, creo que quiero ser el parteaguas de esta diversidad en México y quiero, pues obviamente, que todas las niñas de mi tez y de, pues obviamente, de mi estado, de mi gente se sienta, pues obviamente, representado, muy bien representado por mí y espero que inspirar a las chicas en entrar a estas plataformas tan grandes. No importa el test, no importa de qué estado vengas, sino lo que importa está aquí y aquí, chicas. Sí, sí, sí. Totus, es totus y tus puso coronas. O sea, ya ese mensaje está más claro que ni el agua. Jorge Martín Aguilar Tirado dice, claro el objetivo de esta chica, en top 3 y ganando. Ay, muchas gracias. Ant dice, Fer, tienes un gran potencial a trabajar duro. Claro que sí. El trabajo, a trabajar. Jacobo Crismat nos dice, no sé ustedes, pero los jarochos ganamos este año con Fernanda Ay, Pumar. ojalá sí. Muchas Kevin gracias, Natarén, Jacobo. Kenny Natarén dice, Kevin, pregunta para Miss Universo Veracruz. Ok. ¿Por qué quieres ganar Miss Universo México? Bueno, claramente me encantaría hacer Miss Universe México para hacer inspiración a todas las jóvenes y niñas de que sí se puede lograr los sueños, pero obviamente conlleva mucha disciplina y sobre todo ser humilde en cada paso que lleves. Creo que obviamente si yo fuera Miss Universe México, me gustaría llevar la diversidad que tenemos aquí en México a una plataforma internacional. Quisiera inspirar a todas las chicas que creen que por su test no podrían llegar a ser una reina de belleza, que sí es posible, que todo se lleva con determinación y obviamente mucho trabajo y esfuerzo duro. Así que me encantaría poder dar ese mensaje de inspiracional a todas las chicas que se atrevan y que se puede lograr. Totalmente, qué maravilloso mensaje. Almeric dice, Fer, si Miss Universe México llegara a tener la franquicia del Grand, ¿te gustaría ir a ese concurso? Pues obviamente yo representar a México en cualquier Grand Slam sería obviamente un orgullo enorme. Pero como dice Cuquita, creo que el sueño de cualquier reina de belleza es pisar el escenario de Miss Universo. Y sobre todo ahora que obviamente tiene un país tan increíble como Tailandia, como sería un sueño para mí estar allá en Tailandia, sería, creo que la cereza del pastel porque no podrías ir no imaginarme mejor este país para poder representar a mi país, que es como Tailandia. Así que sí, me encantaría, Así pero es. ya saben la respuesta. Miss Sí, por Universe es supuesto. Miss Universe. Sí, sí. Y yo ya no digo porque Almeric se enoja. Ay, oye, Almeric, pero te quiero comentar algo. Está toda la actitud, el deseo, la entrega de Fernanda Pumar para este certamen,
pero que la vida nos sorprenda, la vida no se equivoca. Uno que es Totalmente, berrinchudón de repente, ay, ¿por qué no se me dio totalmente, esto que yo quería? Pero finalmente dices, ay, qué totalmente. bueno que no, porque mira dónde ando ahora, ¿verdad? 100%, 100%, Entonces, totalmente. bueno, el interés lo tiene, pero ahora está aplicada a un sueño de la mayoría de las reinas de belleza, que es aspirar a estar en el Miss Universo. Totalmente. Por acá nos dice Oscar Laurent, la mayoría de veracruzanos somos descendientes de diversas razas, por eso tú nos representas muy bien. Ay, muchas gracias, Oscar. Sí, me encanta poder representar esa mujer morena, esa mujer que en tanto nos representa aquí a Veracruz a nivel nacional. Así que espero que estén muy orgullosos de quién las va a representar este año, que lo hago con mucho cariño y con mucho amor. Se te nota, Fer, de aquí a hasta allá Veracruz se te nota. Elías el Pro dice, desde niña mi Ferchis tenía potencial. En cada festival, cada bailable, cada pasarela, siempre estaremos orgullosos. Yo, la familia, de lo que has logrado. Te ama tu tía Emi. Ay, muchas gracias, Emi, te amo mucho. Gracias a mi familia, ves, Cuquita, te lo Qué lindo. platicaba. Mi familia siempre ha estado ahí súper orgullosos de mí y siempre en cada paso, de verdad que eso es lo más bonito. Y como, pues ahora que les quiero platicar un poquito, me he dado cuenta en este proceso que las personas que siempre te están arropando y apoyando en cada paso, la verdad es tu familia. Así que muchas gracias. Tengo la suerte y la fortuna de tener una familia jarocha, aparte, aguerrida y que es obviamente súper apasionados, así que los amo mucho a mi familia, nada de esto sería posible sin ustedes. Es una Gracias. maravilla, te das cuenta y las familias tenemos que entender. Me pasa a mí con mis sobrinos, yo no tengo hijos, me pasa que con mis Sí, sobrinos de pronto les digo, hay que apoyarlos a mis hermanos, hay que apoyarlos, no consentir los demás, que sea muy claro, hablar con ellos, esto sí, esto no, por aquí, por allá, pero que sí, haya un apoyo, porque cuando la familia está detrás de ti, te sientes poderoso y también cuando apoyas como familia, cuesta más trabajo como hijo decepcionarla. claro. Entonces, de una manera amorosa, vas guiando a los hijos, a los sobrinos en mi caso, para que les cueste trabajo decepcionar, Sí, que sepan que el apoyo debe de ser retribuido con reciprocidad y las sí, familias nos hacen bien fuertes. Entonces, qué bendición sí, tan grande totalmente. posees, Fer. Ay, muchas gracias, totalmente. Sí, así es, a la mamá y a todo mundo. Qué maravilla, qué lindo, da gusto ver familias tan apoyadoras. Adeline Bernard dice, amaría que que mi Veracruz sea el estado que representa a México en el universo. Haríamos un buen papel, lo prometemos. Crean en nosotros, somos mujeres determinadas, las jarochas. Totalmente, como siempre lo he dicho, las mujeres jarochas somos apasionadas y aguerridas por nuestros sueños y obviamente se ve más, o sea, tenemos a una mujer espectacular que haya logrado tanto por Veracruz, Salma Hayek, que también ha sido una inspiración para mí, pues yo estudiando actuación y demás, que ha sido una mujer que ha roto barreras y que obviamente representa a mi estado, a mi gente y sobre todo a México en las grandes ligas que es Hollywood y demás, así que sí. Totalmente, las mujeres veracruzanas somos aguerridas y apasionadas en todo. Así Totalmente. es. Sí, sí. Antonio Estrada Terres dice, con todo respeto, pero el estar refiriéndose continuamente al color de la piel de las personas cae en lo discriminatorio. Es como si fuera un reto ser morena ante las personas blancas. ¿Qué nos Pues comentas, Fer? Pues yo la verdad es que yo comento esto porque obviamente yo como mujer morena quisiera ser la inspiración de varias chicas que no se sienten identificadas en estos momentos con una reina de belleza mexicana. ¿Y por qué lo platico también? Porque ahorita en esta generación van a ver que pues México es de todo, hay de todo, como han visto a nuestra chica de Tabasco increíble, que es una mujer con unos ojos preciosos, con una tez divina y creo que eso es lo bonito de México, la diversidad. Y si lo repito tanto, obviamente es para poder inspirar a las demás chicas que se sienten inspiradas conmigo y con mi historia de vida y obviamente que se sienten pues plasmadas y muy bien representadas con una reina de Y belleza y además es así el es. discurso que traes, es el discurso Sí, que traes como reina de belleza y es válido, pero totalmente. también Antonio es válido tu comentario y bueno, Sí, pues sí, ese sí. punto de vista de Sí, cada persona. totalmente. Gracias por la pregunta y por el comentario, Antonio. Por acá Fernando Rizo dice, nadie lo comenta, pero mi jarocha Fernanda Puma trajo rating a este live con 1,300 personas, Cuquita, absolutamente de acuerdo, Ay, Fer. Traes gracias. a un Muchas gentío gracias. viendo este live que se agradece porque
Lo agradezco más que por el canal, lo agradezco por el apoyo a nuestras reinas. Muchísimas gracias. Como yo siempre le digo a todos los jarochos, ahorita que tengo un segundo para contestar esto, muchísimas gracias por este recibimiento. De verdad que me siento tan arropada y no saben como reina de belleza y siempre se lo trato de compartir a todos, como reinas de belleza, ver comentarios positivos hacia nuestro trabajo, no saben lo bonito que sentimos porque obviamente saben que pues estamos muy expuestas a muchos comentarios, a muchos qué dirán, y yo creo que ya basta de estos comentarios y al final de cuentas lo que nos hace más humanas y lo que nos hace sentir más arropadas es nuestro cariño de nuestra gente, así que muchísimas gracias a todos los veracruzanos que me están apoyando, de verdad que los quiero un montón, gracias, gracias de verdad, un beso, gracias. José Treviño nos dice, pero muchacha, hasta el momento me has llenado el ojo. Espero ver a las demás concursantes. Llegarán muy lejos, muy buena dicción y el inglés muy bien. Saludos desde Tennessee. Ay, un saludo, muchísimas gracias, gracias, saludos. Almer me dice, Cookie no fue regaño, solo observación, Almer. Ay, te voy a decir como dice Ricky, hay que meterle drama al asunto. Besos, Almerix, si somos de las joyas de la corona, te conozco muy bien, te quiero, te estimo mucho y de repente soy muy inventada, ya me conoces. Aquí estoy. Elías el Pro dice, desde que, sí, ya ya lo vimos que lo ponen Ya, varias ya veces por si logramos, se me muchas pasa. gracias. En Veracruz hay muchos libaneses, dice Gonzalo Soñar, por eso hay muchas mujeres hermosas allá. Ay, sí, claro, muchísimas. Por ahí tenemos el centro libanés, ahí en Veracruz. Sí, 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 totalmente. Sí, mi cuñado, el esposo de mi hermana, es libanés también, y gracias Ay, a eso he sí. perdido la cintura porque me encantan los quipes. Ay, Todo- a mí también, Coquita, me me encanta. encantan las hojas de parra, todo, todo. Ay, sí, me fascina. Qué Ah, qué rico. ricos. Sí, nada más que a mí se me nota y a ti no. Por Ay, acá no. nos comenta Kevin Atarén. Tailandia es un país con una población muy actuante en los concursos de belleza. Toda latina que se desenvuelve excelente en pasarela tiene el apoyo de los tailandeses. Bueno, pues Fernanda Sí, no va a ser sí, la sí. excepción. Muchas gracias. Ya sé, qué emoción, qué emoción. Benjamín Patlán, suscríbanse y déjenme su like, chicos. Oigan, si hay mil Ay, trescientas ochenta y tres personas sí. conectadas, dejen su like, es gratuito, chicos, es gratuito. Dejen ahí su like, por favor. Y también sigan a Fernanda en sus redes. ¿Cuáles son, Fer? Ay, muchas gracias. Estoy en Instagram como Fernanda Pumar Oficial. En TikTok estoy como Fernanda Puma y ya está, ahí tengo dos redes sociales, pero ahí voy a estar enviándoles mucho contenido, trato de contestarles a todos, así que un besito. Sí, así es. Y miren, Gonzalo Soñar, dejen su like para que el video lo vean más personas. Sí, chicos. Sí, Y sí. vamos a crear listas de reproducción después con las chicas también de todas esas entrevistas para que si ven la entrevista de Fernanda, vean las entrevistas de las demás chicas. También Sí. chicas de la generación de Fer, si están viendo este en vivo o lo ven diferido, eh, contáctenos para hacer la agenda y me encantaría tener a la mayoría, o si pues, se puede, a todas las candidatas para que todos los seguidores de Coronas de la Belleza y de otras plataformas internacionales que nos siguen, a Coronas de la Belleza nos siguen mucha gente de Vietnam, de Tailandia ¡Ay, qué y de Filipinas. increíble! Si es una comunidad extrañamente muy numerosa, que sigue, ponen subtítulos para entender a cookies y demás, nos sigue mucha gente de Asia, por lo tanto es ¡Ay, qué importante que padre! las vean desde ahorita allá para que ya la que gane vaya muy favorita y todas las Sí. chicas que no, pues puedan tener contratos muy importantes con firmas asiáticas. Todo se Sí, gana, de que se gana, chicos. sí, Así que dejen por lo totalmente. pronto su like. Gonzalito Hermoso, muchísimas gracias. Iván Chávez, ¿cuándo será el Miss Universo México? ¿Ya hay fecha? No, no hay fecha, chicos. Aún también estamos todas súper, pues emocionadas también de también conocer la sede, el día. Así que yo también estoy como ustedes, esperando la gran fecha, pero trabajando desde ahorita. Así Sí, es, sí, para sí. que cuando llegue la fecha no sea problema y la preparación ya esté presente. Claro. Benjamín Patlán, Fernanda Hermosa, felicidades por tu trabajo y me gustaría preguntarte, ¿cómo manejas el tema de la salud mental y el hate que las reinas reciben? Bueno, pues hola Benjamín, primero que nada, la verdad es que qué bonito comentario y qué buena pregunta, porque yo como reina de belleza, más que nada yo quisiera ser la portavoz de un tema tan importante como es el hate que reciben varias reinas de belleza, incluyéndome. Creo que este tema, pues la verdad es un tema muy, muy, muy sensible. Creo que como reina de bellezas estamos expuestas a que la gente crea, que la gente, pues
obviamente tenga algunos comentarios sobre nuestro físico, sobre nuestra preparación, sobre nuestro estado, sobre nuestra estatura, absolutamente todo. Pero yo creo que lo más importante es que como reinas de belleza tengamos amor propio y eso es lo más importante. Y saber sobre todo que las organizaciones están buscando una mujer integral y todos los comentarios que son de tu peso, de tu cara, de tu tez, de tu cabello, de tu pasarela y demás, al final de cuentas pues obviamente a las organizaciones no les interesa ese hate, no les interesa los comentarios que la gente diga. Obviamente tenemos mucho respeto porque ustedes son la gente que nos consume, la gente que nos apoya, pero obviamente quisiera dar una invitación, ya que tengo el momento ahorita, que todos seamos más humanos, más compasivos, porque detrás de esta cámara tenemos una reina de belleza que tiene un corazón, tiene una historia de vida, tiene un pasado, tiene una historia que obviamente nos hace estar aquí y lo hacemos con todo nuestro corazón, el poder estar representando nuestros estados. Así que por favor a todos nuestros fans que nos apoyan tanto, por favor sean más humanos y sean más cariñosos con nosotras, porque al final de cuentas, te digo, detrás de esta pantalla pues somos seres humanos al final de cuentas que sentimos, que obviamente esos comentarios pues algunas niñas que pues obviamente es por primera vez esta interacción, es muy difícil obviamente para ellas el poder pues recibir mensajes pues de odio y pues la verdad eso no está padre, eso no es 2025. En este 2025 no, las entre mujeres nos debemos apoyar y obviamente entre todos. Y hay que usar conciencia de estas redes sociales y a tratar de apoyar a todas las reinas porque todas estamos haciendo un excelente trabajo y todas estamos aquí por amor y por orgullo de nuestros estados. Así que este es mi mensaje para todas. Muchas Fer, gracias. qué elocuencia, qué Gracias. convicción, qué pensamientos tan actuales y tan claros, tan bien Muchas gracias. estructurados. Wow, la verdad nos estás impactando a todo mundo, así que el apoyo Gracias. absoluto. Aunque no nos estuvieras impactando, el apoyo es absoluto, pero Gracias. quiero que sepas que estás dejándonos con el ojo cuadrado. Así Ay, es. gracias. Excelente respuesta, Fer, dice Pikachu. Y respecto a Gracias. lo de la tez de la piel, dice Gonzalo Soñar, es que es porque el Miss Universo nunca han ido una morena de México. Por eso hace mucha alusión a su piel, contesta Gonzalo. Sí, Sí. exactamente lo que nos comentó. Cris dice, ella es bellísima. Ay, gracias. Gracias, Cris. Roberto Jairo, ¿nos podría dar una presentación en inglés? Ya lo dijo, ya lo hizo, así que si no llegaste a tiempo, revisa otra vez la entrevista que hay cosas bien interesantes que Ay, nos están compartiendo. Y acá, Gonzalo, den like, sí, chicos, por favor, regálenos un like y sí, compartan el like. contenido. Fernando Rizzo dice, Fer habla hasta por los codos, sí, es veracruzana. Ay, sí, como buena jarocha. Como Sí, buena jarocha les voy a hablar hasta por los codos. así es. Pregunta, dice por acá Kevin Natarén, pregunta Miss Universo Veracruz. Describe qué es para ti una mujer ideal y qué tienes en común con ella. ¿Quién sería tu mujer ideal y qué tienes en común con ella? Pues para mí una mujer ideal es una mujer que sabe perfectamente el balance de un amor propio y sobre todo obviamente de que la belleza y la disciplina y demás no están peleados, ¿sabes? Para mí una mujer ideal es una mujer integral, una mujer apasionada, una mujer que sigue sus sueños. Eso para mí es una mujer ideal y es una mujer que yo siento que inspira más. No tienes que hacer grandes cambios, no tienes que ganar la grande corona, no tienes que hacer algo internacional para estar haciendo pequeños cambios que van a inspirar a pequeñas generaciones y eso es lo que hace una mujer ideal, una mujer que sabe que en cualquier momento con su voz y con sus ideales puede mover masas y puede hacer un gran cambio. Entonces para mí es una mujer ideal y creo perfectamente que tengo en común como ella, pues ahorita mismo en esta plataforma creo que soy una mujer ideal porque estoy persiguiendo mis sueños y demostrándole a todas las generaciones que sí es posible, que todo con determinación, con disciplina, con esfuerzo y humildad puede llegarse y puedo llegar hasta dar un mensaje, aunque yo no sea México, estoy trabajando para hacer un mensaje y para hacer inspiración para todas las chicas. Así que para mí eso es ser una mujer ideal. Wow, increíble respuesta. Almeric dice, Fer, ¿qué opinión te merece hasta hoy la única veracruzana en participar en Miss Universo, Adriana Abascal?
Pues obviamente creo que es momento de los cambios. Creo que me encantaría que una mujer costeña nos vuelva a representar en una plataforma internacional y tan importante como la es Miss Universe. Y obviamente para mí Adriana Bascal fue una mujer que siempre vamos a recordar en los certámenes de belleza en nuestra tierra, Veracruz. Al final ha sido una mujer completa. Hasta el día de hoy es una mujer que inspira en sus redes sociales, una persona que la conocen internacionalmente y eso es lo bonito de ser una reina de belleza, que tú no sabes cómo puedes marcar la historia como lo hizo Adriana Bascal. Y espero que una veracruzana vuelva a marcar una historia después de tantos años y también obviamente hacer que nuestro estado vuelva a creer en los certámenes de belleza, que nuestro estado vuelva a amar esto y que en unos años sea una powerhouse de México. Eso es lo Claro. que esperamos, claro. Por supuesto. Por acá nos dice también Pikachu. A ver, en inglés. Pero I don't Ok. know. A ver, léenosla, Fair. por I don't favor. know if you already spoke in English, but do you think speaking in English should be mandatory in the national pageant Miss Universe Mexico? I truly believe that English is a important skill for a beauty queen because at the end you're going to an international pageant, and it's important that you as a English speaker you can show and move with your message so to a lot of people, you know. So I truly believe that is an important skill, and I think that it can make also a big difference. And it's important because at the end English is the most important language around the world, and it's really important that you can speak and share your message around the world, and it's really important. So I think that Miss Universe Mexico is gonna take that in consideration because it's gonna make the queen that is gonna represent us very important in the international, because of course she can have the facility to speak with the fans. Of course, in the final, the most important part that is the final question. So around the world, they can understand your message. So I think it's important, Pikachu. I think it is. Sí, sí, Así sí. es. Elías el Pro dice, cuando coronen a Fer, vamos todos al pachangón en casa de la abuela en el Rancho Santa Fe, barbacoa y carnitas. Claro que sí, claro que sí. Al final de cuentas, yo quiero que toda mi familia, ojalá me pueda acompañar en donde sea, pero si no, yo sé que todos me van a mandar mucho cariño y mucho amor. Así que sí, muchas gracias. Adeline Bernard dice, habemos muchos franceses en Veracruz también. Ah, sí, yo lo sé. Veracruz de verdad que tiene todo. Como lo platicaba, México lo más bonito es la diversidad. Sí. Mira, Oscar Lauren, que es de ascendencia francesa, dice, y franceses también estamos llenos. Acá, ¡Ay, sí. qué increíble! Sí, lo Tu sé, lo mami nos sé. comparte tus redes. Ah, Fernanda sí. Pumar Oficial. Muy bien, la mamá apoyadorcísima. Sí. Gonzalo Soñar dice, Mexicano Universal a Mayranín Ambo de Veracruz, cuando no ganó, atacó a la organización. ¿Tú cómo reaccionarías si pasa lo mismo? Mira, yo realmente considero que una reina de belleza tiene que ser muy fuerte y saber que la corona no significa que tú no seas suficiente para representar a tu país o que no seas suficiente a las demás. Al final de cuentas, la organización siempre está buscando a la chica que es integral y que es necesaria para ese momento. Siempre lo he dicho. Y al final de cuentas, pues hay un jurado de por medio, hay pues muchos factores de por medio, pero siempre como reina de belleza, yo siento que nunca hay que atacar a la organización. Al final de cuentas, nosotras mismas, y a mí me ha tocado cuando fui al Teen Universe, no fueron pues lo que yo estaba esperando en mente, que era la gran corona, pero al final de cuentas como lo he dicho, me llené mucho, aprendí mucho y eso es lo que debemos como reinas de belleza quedarnos, que fue una experiencia y que es una plataforma que te puede abrir las puertas para muchas cosas, aunque no sea la corona. Entonces, sí, Así es. Las coronas de éxito que comento tan las frecuentemente. coronas de éxito que dice Kikita, totalmente. José Mariscal, saludos desde Guadalajara, Cuquita y a Fernanda Pumar. Suerte en el Miss Universe México 2025. Muchas gracias, gracias. Lucy Verduzco, saludos a la Paisa y éxitos. Saludos, Lucy, saludos. A ver, ¿qué está por acá? Vamos a ver, vamos a ver. Por acá. Sí, ya nos comentó esto. Fernanda, ¿ya has hablado con tus compañeras de esta generación? Dice Gonzalo Soñar.
Claro, Gonzalo, yo tuve la oportunidad de convivir con todas. La verdad es que qué increíble edición. Ya quiero que salgan las 16 chicas que faltan, creo, que si no Van recuerdo por ahí. 19, van Ah, 19 van ahorita. 19, ya O ven, sea que faltan 29, 30, faltan 13 nada más. ya faltan 13 chicas nada más. Ya muero porque las conozcan a todas. De verdad que obviamente tuvimos una oportunidad de convivir todas, de estar, pues conocernos y la verdad es que todas somos un amor. Creo que todas merecemos brillar. Como siempre lo he dicho, no hay que pelearnos por el brillo, hay brillo para todas. Entonces sí, me encantaron. Obviamente ya tengo mis pequeñas amiguitas con las que conviví más, así que sí, ya quiero que las conozcan a todas, ya quiero, qué emoción, qué Dice por emoción. acá Orlín Suárez, tiene muy buena oratoria. Ay, muchas gracias. José Barajas, llegando tarde al live, pero las sureñas van muy fuertes este año, Ay, sí. sí. José Treviño, hola Fernanda, ¿qué crees que te hace falta pulir para estar al 100 en Miss México? Repito, excelente dicción, wow. Pues mira, la verdad es que creo que una reina de belleza tiene que pensar en varios factores. Yo creo que en el factor físico, obviamente siempre voy a tratar de mantenerme y ser la mejor versión de mí misma. Y es importante porque una reina de belleza necesita disciplina en todo y todo es disciplina, que si el ejercicio y demás, pero yo creo que lo que voy a atacar más es en mi oratoria y en mi inglés. Aunque yo tengo conocimiento, pues tengo tiempo de estar perfecta para ir a un escenario internacional y demostrar que puedo hablar de forma impecable y con un inglés casi nativo de forma internacional en una plataforma. Entonces, por ahí voy a atacar ahí más, a nutrirme. Creo que una reina con una voz y con un buen mensaje llega a más a una reina que también la pasarela es importante, pero siempre una reina que habla muy bien, la verdad que a mí me hace sentir que como que marca más corazones, ¿no? Como que conecta más. Entonces por ahí voy a atacar más en la oratoria, así que sí. Me encantó la frase de marca más corazones porque es absolutamente cierta. Sí. Orlín Suárez, ¿ya conoces a Osmel Sousa? Ay, no, todavía no lo conozco y yo muero por conocerlo. Ujú. Obviamente que todos saben que Osmel es el zar de la belleza. Creo que él tiene un ojo especial y único porque creo que se están viendo los grandes pues, cambios, o sea, cosas que ha nutrido a Miss Universe México. Osmel, pues de tantos años y la experiencia que nadie creo que tenga una experiencia con Osmel y ya muero por conocerla. Yo creo que cualquier reina de belleza sueña por ese momento y yo ya espero que sea pronto, espero que sea pronto. Wow, ya casi somos 2000 Jarocholovers en este en vivo, así es, ¡Ay, Oscar. qué emoción! ¡Qué Y mira, emoción! acá dicen Oscar Lauren, guapísima la Verazuela, yo creo que es la Veracruzuela. Sí, ya vi Venezuela. Muchas gracias. Veracruzuela, sí, así es. Gonzalo Soñar, ¿conoces a Jerry Mois? Fer, ¿quién es Jerry Mois? Bueno, Yeri Mua, por los que no conocen, Yo es no una conozco. bueno, es la influencer número uno de todo México y es veracruzana, orgullosamente veracruzana. Por ahí ya está haciendo su carrera musical, pero pues todo el mundo la conoce porque es una mujer que es súper, como se diría, mujer del pueblo, es súper relajada, saca muchas risas, por ahí hace lives y la gente la ama y yo obviamente me encantaría conocerla. Obviamente cualquier persona que deja a nuestro estado tan alto como Jerimoa, hay que apoyarla como jarochos, así que ya también yo quisiera conocerla, pero no, aún no tengo el placer de conocerla. Sí, sí. Vamos a seguirlo leyendo, chicos. Yo ahorita llevamos 1 hora 12 minutos. Ay, ¿Tienes sí. tiempo de que lleguemos a 1 hora 30? Claro, claro. ¿Sí? Bueno, para Sí, al sí. 1:30 cortamos el en vivo porque también no hay que abusar de los tiempos. Pero bueno, les Sí. vamos a seguir leyendo porque me encanta que ustedes tengan este acercamiento tan auténtico y tan cálido con las candidatas. Ay, A ver, gracias. dice por acá Pikachu, Fer, hasta ahora, ¿qué es lo que se te ha complicado más? ¿O qué es algo que sientes que tienes que trabajar aún más? Pues si les soy sincera, ya les había platicado que quisiera mejorar mucho la oratoria y mi inglés, pero también creo que un poco más mis redes sociales. Creo que ahora hay muchas reinas de mi edición que tienen muy buen contacto y muy buen pues material en redes sociales, que les platican un poco más su día. Por ahí coméntenme si les gustaría que yo lo hiciera. Me encantaría poder pues tratar de llegar a más personas, a más jarochos, pues por mis redes sociales. Casi no tengo pues, pues
como videos, blogs mi día a día. Creo que muchas personas es la primera vez que me escuchan hablar, así que por ahí también me gustaría mejorar un poco en redes sociales. Me cuesta, Cuquita, yo no sé cómo le haces, hacer edits, videos, fotos, me Es cuesta, trabajo pero de tiempo completo, pero te es voy a decir trabajo de algo. tiempo Tiene completo. mucho que ver que dispongo del tiempo y me organizo muy bien, pero tú no vas a tener tanto tiempo. Sí. Entonces, considera por ahí contratar a alguien que te Ujú. ayude a generar varios misters, sobre todo que he platicado con varios misters, me dicen, Ah, no, sí. yo sí contraté, me dicen, porque no tenía tiempo más que de grabar, mandarlo, se editaba y lo podíamos subir. Sí. Mr. Supras, que me he hecho muy amiga de varios Mr. Ay, me Supras de otros países, encanta. Sí, entonces sí, me sí. dijeron, es un tip, porque resulta que como doy sesiones de capacitación o de potencialización en expresión verbal, también, así como Ah, tú, entonces sí. resulta que he ido grabando testimoniales y consejos de otros Sí, misters para los chicos que se preparan conmigo. Entonces, a sí. través de eso han dado sugerencias, deberían de hacer esto, deberían de hacer aquello, relajarse en esto, apretar en aquello, y me encanta que cada chico te cuenta cosas distintas de una misma experiencia. Entonces, es Ay, qué maravilloso cómo cada bonito. quien lo vive, pero son consejos que valen oro. Sí, Entonces, ¿verdad? sí, Totalmente. así es. Acá de pronto, si te podemos ayudar en edición o algo, te lo Ay, me ofrecemos de cariño, encantaría. Fer, Ay, ¿eh? gracias, Cuquita. Muchas Te lo gracias. digo de todo corazón, ahí nos Ah, organizamos a ver cómo, pero sí. finalmente tengo esto grabado, me podrían ayudar para subirlo a mis redes y nos ponemos a editar acá. Marco Antonio, mi Ay, esposo, muchas también nos gracias, apoya. Cuquita. Es que estamos Gracias. para sumar de verdad, no es nada más de puro dicto. Acá Muchas nos gracias. comenta Gonzalo Soñar, ¿cuál de las tres Miss Universo mexicanas que tenemos, que son Lupita Jones, Jimena Navarrete y Andrea Sí. Mesa, admiras? Pues obviamente que a las tres, creo que a las tres reinas que nos han dado el gozo y la alegría de traernos una corona a México, pues han sido mujeres que son mujeres inspiracionales. Siempre lo he dicho que yo tuve la oportunidad cuando tenía 17 años de tener unas clases de pasarela cuando Cristal, pues ¿Cristal hizo Silva? pues Cristal Silva, porque también quisiera comentarles creo que ella ha sido una reina que aunque no haya traído una corona a México, ha sido una reina inspiracional para mí y lo repito porque obviamente que las Miss Universe han sido algo que nos han dado mucho gozo a los mexicanos, pero creo que todas las reinas que han ido por México nos han dado un mensaje bonito, como por ahí Sofía Aragón, que tuvo una respuesta que nos hizo temblar y nos hizo enamorarnos de los certámenes de belleza todos y todos queríamos esa corona para ella y así muchos, pero pues yo creo que todas las Miss Universe mexicanas me han inspirado. Pero la verdad que si les tuviera que decir solo una, creo que Jimena Navarrete, como yo siempre la veía como hermosa en su pasarela de noche y ese vestido rojo de Benito Santos, que Volador. creo que todo mundo recordamos de ese increíble momento. Por ahora, mi favorita y la que más me llega a mi corazón, porque siempre la vi como mi diosa, es Jimena Navarrete. Sí, Ujú. sí. A mí me pasó que una vez estaba en una boda y tuve mi Sí. momento Jimena Navarrete, porque iba caminando y Ah, sí. se me atoró el mantel de la mesa y empecé a volar con todo el mantel. Jimena Navarrete, me sentí En Jimena el momento Navarrete. Jimena Navarrete me Así encanta. es, Sí, así, sí. tuve mi momento. Claro que los de la mesa ya no me dejaron sentarme porque tumbé todos los platillos, pero tuve mi momento, de casualidad, así fue. Me encanta. Por acá nos dice Ant, tú y Tabasco son mi top, muy top. Obviamente sé que todas las candidatas trabajan duro para el objetivo, como dice Cuquita, la vida ya tiene una respuesta, sí, así Sí, es. Por acá totalmente. también preguntan, acá, Gonzalo, ¿cuándo entrevistas a la Miss Universe Tabasco? No, Cuquita, los tabasqueños son los peruanos de México, se atacan rápido si no ganan sus misses. No, chicos, cada grupo de pronto con determinadas candidatas agarran ciertas fervores, pero les Sí, aseguro que nada es para siempre y se va bajando, se va bajando. sí, Es cuestión de la visceralidad del momento. Ya sí. después las aguas vuelven a su cauce. Fíjense que le mandé una invitación, o también así como se lo mandé a Fernanda para ofrecerle el espacio y no me ha contestado. Seguramente tienen muchos mensajes, tienen muchas cosas y cuando vea la invitación va a comunicarse. Y chicas, por eso, si llegan a ver esta entrevista, pues de una vez por ahí hay mensaje de Cuquita, así es de que Sí, sí. vamos agendándolo, porque cuando menos nos demos cuenta ya están en la final nacional y van a Ay, estar llenas sí. de actividades. Ay, sí, qué nervios,
Cuquita. El año pasado así es, empecé a entrevistarlas, faltan 3 meses, falta esto. Cuando menos se acordaron ya estaban haciendo Ya maletas estábamos para ahí. irse Ay, qué emoción. Sí, y disfrútenlo, disfrútenlo muchísimo. al máximo, José totalmente. Treviño, sas culebras, habla muy bien inglés. Sí, así es, Ay. así es. Muchas gracias, gracias. Nos saludan desde Guadalajara y dicen por acá, Benjamín Patlán, ni modo, Juquet, estamos en un canal de YouTube donde las joyas nos apoyamos. Estás en una gran plataforma, besos, sí, sí, Ya por eso sé, se las muchas ofrecemos. gracias. Es mi primera entrevista y te lo juro que es la que estoy Un honor disfrutándolo para mí. mucho. Qué gracias, muchas gracias. No, gracias a ti, Coquita. Pikachu, desde ahora Fer Pumar está en mi top y se ríe. Ay, gracias, Pikachu. Un beso, gracias. Hoy te revelaron, Gonzalo, quién va por Tamaulipas. Checa en la página de Miss Universe México y Ay, ahí está sí. ya. Ya también le ofrecí entrevista, es la paisana. Quiero saber si es realmente de aquí o es designada de otro estado y ver y si es de aquí, de qué ciudad es de Tamaulipas. Yo estoy en Ciudad Victoria, tú estás en Laredo, no en Nuevo Laredo y bueno, pues tenemos reinas por todo lado. La Miss Universe México del año pasado, está en Marcela Delgado, ella es de Laredo, entonces pues Ay, qué padre. sí, ya, a ver qué otra ciudad le toca que haya representante tamaulipeca. Angelo World Beauty dice, My Nice, ella va con todo. Ay, Sí. gracias, Ángelo, gracias. Alexis Pérez dice, Olan, dice, qué gran preparación de la veracruzana, muy completa, felicidades. Desde hoy le auguro en el top 5 y de ahí cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias. A ver, es que lo estoy leyendo. Ay, es que de repente hay unos que son comentarios medios agresivos y no me gusta andarlos exhibiendo. Gonzalo Soñar, si quieres la corona de Miss Universe México, haz lo que Fernanda Beltrán siempre fue impecable en sus outfits y sus vestidos de noche. Fue la diferencia y se comprometió por ser México en Miss Universo. Comprometida Fer Sí. está. Yo tuve la oportunidad de estar, pues ya de conocer a Fernanda y es Es una divina. reina divina, Sí. divina. O sea, creo que las personas que ya tenemos, pues, el, el, Trayectoria. la trayectoria de Fer, creo que es una mujer que inspira. Ella en todo certamen el que nos estuvo, pues, representando a todos los mexicanos, siempre quiso dar lo mejor y se vio en el Miss Universo que lo hizo impecable. Y para mí ella debía de haber ganado. Obviamente amo a Victoria y demás, pero Fernanda de verdad que lo hizo espectacular y se veía divina. Se Yo ganó la cada adoro, lugar. Yo la todo. quiero mucho, aunque de pronto por ahí Sí, hay dimes y diretes, la quiero mucho porque sé la calidad humana que es y la chica tan sí, entregada que es sí. Fernanda, ¿verdad? Y acá les encanta, dice Angelo Ward, Venecruzana, sí, así es. La Venecruzana más Sí, universal. Almeric, Fer, practica mucho tu inglés porque de sí, repente se te siente nerviosa para que llegues al sí, 100% al internacional. Es que totalmente, es pulir totalmente. porque lo traes bien. Pulir, pulir, totalmente, sí. Sí. A ver, yo dije, porque hablan aquí de los equinos, pero se equivocó. Dice Gonzalo Soñar, Fernanda, ¿qué tono de caballo, y ha de ser de cabello, tendrá? ¿El que traes o uno más claro? Como la Miss Universa Colombia, Valeria Ayos. Pues fíjense, chicos, que ya me pusieron el color con el que voy a estar en toda la competencia. Este color Me pues gusta. de parte de la organización me lo dieron. Obviamente el pelo normalmente me lo traen, pues obviamente es más corto porque ahorita lo traigo un poco lacio, pero normalmente me quedé aquí y creo que eso me ayudó mucho. Normalmente traía el cabello muy largo, pero creo que esto me ayudó como pues para que mi cara se resalte más, que Lo no se traes en enfoque en mi capas. cabello. Lo traigo en capas y lo traigo pues ya en modo Miss lo traigo pues un poco a la altura de la mitad de mi hombro y la verdad es que me encantó el cambio, me encantó. Así que ¿Tu sí, cabello espero que les natural es guste, así o es chicos. rizado? No, no, ahorita el mío es así natural, lo traigo un poco lacio, pero en todas las actividades de Miss Universe estoy casi segura que me van a ver con el cabello muy ondulado, muy Muy Miss, modo Miss. muy modo Miss y la verdad es que pues obviamente siempre me despeja mucho el área de esta parte, o sea, no es Ajá, del rostro. y del rostro, entonces me ayuda mucho y a mí me encanta. Y ya por ahí me dicen que si les gusta, además, me encantan sus comentarios, gracias. Por acá dice, muy linda Fer, ¿qué huella y mensaje te gustaría dejar con tu participación? Nos dice Paco. Ya nos ha comentado algunos temas. Ya, ya, ya. Pues bueno, yo la verdad es que tengo varios mensajes.
en el que quisiera pues compartirlos. Al final de cuentas, esta plataforma, siempre les digo a todas las chicas, siempre estoy inspirando, no importa que aún no tenga un título, tengo ya el título de Veracruz, así que quiero inspirar específicamente a todas las chicas que persigan sus sueños, que todo es posible, siempre lo he platicado, con determinación, disciplina y humildad. Siempre. Eso es lo que hace una verdadera reina de belleza. Una mujer que no importa pues los comentarios, no importa, pues las barreras que hay, y al final de cuentas es una mujer completa y es un ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad. Así que yo quisiera compartirle a todas las generaciones que mi mensaje es que los sueños sí se hacen realidad. Para mí estar ya aquí la organización de Miss Universe México ha sido un sueño hecho realidad, y espero poder cambiar y dejar un mensaje para todas las chicas de que esto es meramente trabajo duro y trabajo duro. No hay más. Pero disfrutado, disfrutado, Disfrutados de 100%, pero ¿verdad? sí, trabajo duro. Ujú. Fernando Rizzo, Fernanda, la mayoría de los mexicanos no conocen nada sobre nosotros los jarochos. ¿Qué harás para que conozcan a nuestro estado? Pues yo creo que representar lo que es Veracruz, el Veracruz es, como lo quería platicar en mi mini discurso, Veracruz es ritmo, calor, es obviamente la calidad de la gente. Yo creo que lo más bonito de mi estado no es la comida, ni el mar, ni toda la cultura y las tradiciones que tenemos, sino los jarochos. Creo que los jarochos nos damos a notar internacionalmente y nacionalmente porque somos personas con un corazón enorme y con una calidez humana que nos hace representar, pues la calidez de nuestro bello estado de Veracruz. Entonces, eso es lo que me gustaría llevar a nivel nacional, y si se puede y si se llega a cumplir mi sueño a nivel internacional, la calidez de mi gente y la calidez que pues me representa como mujer jarocha. Se me está ocurriendo algo, fíjate que dice aquí Gonzalo Soñar, Fernanda, deberías hacer videos como turísticos para que conozcan tu estado. Y ahorita comentas que no tanto como turísticos, sino como la esencia de las personas de Veracruz, Sí, pues entonces estaría muy bien que grabaras a diferentes tipos de veracruzanas y veracruzanos claro, y que sí, hicieras sí, sí. quién es un veracruzano, qué es ser veracruzano, y que la gente hablara por ti, y tú Ay, me solamente estás encanta. en la entrada y en la salida del video porque soy Sí. Miss Universe Veracruz. Pero antes hubo Ay, como ideas de mujeres, mulatas, de mujeres rubias, de mujeres castañas, veracruzanas. Y de Ay, me hombres. encanta la idea, me Estaría muy bien. encanta. Estaría Sí. increíble, sí, sí, sí. Podrías luego grabar, me mandas el material, te lo editamos, te lo mandamos y tú lo subes. Estamos para Ay, apoyarte. muchas gracias, Cuquita, muchas gracias. Pero necesito que tú no lo grabes porque ni modo que me vaya a Veracruz así. Voy y vengo, Marco Antonio. Pues no, ¿verdad? No, no, sí. Sí, No, como les estaba platicando, de verdad que me voy a comprometer con todos ustedes en darles más material y sobre todo, pues, explotar lo que es Veracruz y que todos puedan saber un poco de mi estado. Claro que sí. así es. Dice por acá, noticias con David Ortega. Mi querido David, besos. Hola, te felicito por tu promo de Miss Universe. ¿De casualidad tienes contigo ahí cerca el paquete que les dieron con la banda? Corona y banda. Ay, fíjate que sí lo tengo por ahí. La verdad es que si les soy sincero, yo No ya sabes vi el dónde. paquete. Sí sé dónde está mi banda, pero no tengo todos los productos que nos dieron, que por ahí pues fueron cosas con Lego México. Por ahí nos dieron una Seguro quieren hermosa. ver tu banda y corona. ¿La tienes por ahí? Ah, la corona no, la banda sí. ¿Quieren ver la banda? Voy Las rapidísimo. coronas no se las dieron. No, las coronas aún no Luego las las van a tenemos. coronar, ¿verdad? Supongo. Yo creo, supongo. Sí, sí. A ver, Pero muéstranos tengo la la banda. banda. Sí, Sí, sí. Va. Ahorita les traigo la banda rapidísimo. Denme sí, no dos te preocupes. minutos. Chicos, ya nos estamos yendo, faltan 2 minutos para terminar el live. Digo, no exactamente, va a llegar con su banda, ni modo que le diga, ya no llegaste, Fer, se te acabó el tiempo, pues no. Pero ya nos estamos yendo, chicos. Es que podemos hacer en vivos con las chicas de 5 horas. Cuquita, ya ven que no batalla, no batalla para platicar, para sacar temas. Soy bastante buena tía con ustedes y me encanta leerles por acá. Luego me estoy brincando algunas preguntas que ya comentaron. Luego por acá se están peleando, por acá me le echan tierra a determinados personajes y pues no vamos a mal vibrar aquí estas entrevistas. Entiendo que a mí me gusta que haya de todos los comentarios. Yo nunca estoy condicionando que esto sí, que esto no, pero
pero como que está la vibra tan bonita, el ambiente tan depurado, tan transparente, tan lindo, que ay, qué necesidad, chicos. Luego ustedes sean unos agarrones que parece que se conocieran. A veces creo que se quitaron novios entre ustedes, porque hay unos pleitos, digo, esto no es de así, esto es de que se quitaron novios. Aquí hay mucho rencor de por medio. Entonces, no. Pero bueno, a ver, miren, voy a seguir leyendo acá. Las fotos oficiales están hermosas. Hola, Cookies y Fernanda, mis mejores deseos para. Y luego por acá dice Gonzalo Soñar, deberían hacer contenido las mises de sus estados que representan. Sí, fíjate, estaría muy bien, Gonzalo. Y así vemos que tan buenas oradoras son, y así como van hacia la mexicana, así como en Mexicana Universal, con sus candidatas. Sí, lo deben de hacer porque es una práctica. Que les voy a decir algo. Actualmente, como todo el mundo tiene una cuenta de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de donde sea, la gente está más acostumbrada a hablar ante las cámaras. Y me doy cuenta por quien entrevisto. Antes se quedaban trabados y ahora se sueltan muy a gusto. A ver la banda. Hola chicos, estoy buscando aún mi banda, pero les voy a enseñar lo que nos dieron. Mira, Esta fue un regalito que nos dieron, por aquí dice aquí Veracruz, y nos dieron personalizada. personalizada, nos dieron un mensaje súper bonito, que creo que pues obviamente fue para cada una. Sí. Este fue un mensajito que nos dieron. Aquí dice, Hello Universe, Veracruz solo es bello. Y solo Veracruz es bello y un mensaje bien, bien bonito de ¿Quién lo nuestro firma? director, ¿La George organización? Figueroa. George George Figueroa. Figueroa. Saludos, George. Saludos. Saludos, George. Saludos. Y también nos entregaron una rosita de Lego que por ahí nos estaban platicando que Lego México tiene varias sorpresas para nosotras y tiene un bonito mensaje que dice el inicio de tu legado, que por ahí es una frase muy icónica de Miss Universe México, que nos lo repiten bastante, que este solo es el inicio de nuestro legado. A ver, acércala a También, la cámara, ah, la flor, los pétalos, a verlo. mira, son de Lego Sí, México, por es ahí lo que ven. quería que viéramos. Sí, es de Lego. Sí. Y por aquí está la letra de Lego también y dice, Sí, solo lo mejor es suficientemente bueno. claro, Me así es. encanta. Chicos, aquí para servirles. Aquí también nos dieron otro llaverito de Lego México que ya quiero saber también la sorpresa que nos tiene Lego a todas las Ay, chicas. qué bonitos están. Sí, bien bonito. Y por aquí está la banda Miss Universe Veracruz, que me encanta la banda, le pusieron brillitos. Ay, no, Sí, le quedó bien bonita la banda y están muy obviamente bonitas, muy bien hechas, ¿eh? muy bien Están muy hechas. bonitas. Tú que ya has tenido varias, pues te das cuenta, ¿verdad? Miss Universe Veracruz, me encantó. Y por aquí también recibimos otro regalito que también fue en estas bolsitas Miss Universe México doradas. Ah, qué Y por bonitas, sí. aquí nos dieron un buen de regalitos. Nos dieron ya nuestras pantuflitas Pantuflas, en Miss Universe, que estas las vamos a usar bastante. sí. Nos dieron una revista divina donde aquí está Ah, Shanice Palacio, una sí, revista así de es. Miss Universe, que está bien bonita porque les quiero mostrar que aquí salen todas las candidatas del año pasado. Y está bien padre porque pues aquí tenemos la oportunidad de leer un De poco más conocer. de ellas, de conocerlas. Por ejemplo, por aquí yo leí de mi paisana, Leilani, Veracruz, pero aquí es una revista súper bonita donde Pues salen es las histórica, te sirve para guardarla como histórica, testimonio. histórica como testimonio. Y ya después también pues nos viene un poco de Shanice, que es una carta de Shanice aquí, que obviamente Shanice, hermosa, divina, yo la adoro, no sé tú, Cookies, pero para mí es una de las reinas Me de belleza, encanta. Miss Universe, que me encantan, Cada me Miss encanta, Universo tiene su aportación, incluso cada candidata de cada generación. Hay una corona totalmente, nada más, pero todas aportan mucho. ¿Qué más les dieron? todas. También nos dieron otra revista con Shanice aquí Es de lo de las de Catrinas. las Catrinas, que me encantó esta foto. Y Sí, obviamente, muy pues linda. obviamente porque nos representa a todos los mexicanos. Y aquí ahora Claro. sí viene todas las participantes de Miss Universo. Entonces es súper histórica. Wow. Sí, vienen todas, vean, vienen todas las chicas que participaron en Miss Universo en la edición 73.
Entonces está bien bonita porque pues obviamente uno ojea y se ilusiona y se enamora de todo Y ahora esto eres del parte de cerdo. esta historia. Y ahora soy parte, gracias a Dios, de esta historia. También nos dieron una cremita que es para, pues obviamente un termogel para pues ayudarnos a mejorar la silueta. Que la tuya De está aquí, divina. sí, también nos dieron, chicos, Yo un hasta en licuado me la tomaría. ay, ¿verdad? También Yo, nos pero dieron yo. un vasito de Ay, Miss muy bonito el Universe vasito, México correctísimo. Está divino, ¿eh? para el cafecito, chicos, para cuando me vaya a las grandes fotos. Sí, sí, También que hay que nos dieron aguantar. sí, un Miss Universe abanico. Ay, el mío, ¿dónde está acá? Sí, a ver, A hagamos ver, esto al mío. ay, mira, Acá está. No, está me muy bonito, qué encanta. bien. Y Todo además bien bonito. son souvenirs muy específicos. Muy específico. Y ya por último, nos regalaron estas dos cremitas más, otra de la marca Toronja, que esta es para, pues igual, para reafirmar, reducción y demás, que también ya muero por utilizarlo. Y también nos regalaron una mascarilla facial que obviamente saben que nosotras tenemos mucho maquillaje, quitarte maquillaje y demás, que esto está muy padre, que es una mascarilla que te afina los poros y te purifica por ahí, ya lo había leído por ahí. Entonces, esto fue todo lo que nos Pues qué dieron bonito, un kit de en el bienvenida muy bonito. paquete. Un kit de bienvenida muy bonito. Pues más o menos es todo. Ya les enseñé mi banda, entonces espero que les haya gustado el Sí, ya nos unboxing. estamos yendo, los últimos Sí, sí. mensajitos. Ay, Chichirakis Global Updating. Dice, Cuquita, eres la mejor en todo. Ya ven mi vida. Y dice por acá, te felicito. Tú sin levantar polémicas te has vuelto la más querida de todas en las redes. Saludos a Jorge de su amigo Magno. Ay, muchísimas gracias. Ay, Cuquita, qué Muchas veces. bueno. Qué lindo se siente el Gracias. apapacho de la gente, Sí. ¿verdad? Por acá nos dice Pikachu, gracias por mostrarnos todo esto, Fer. Sí, de nada. Muchas gracias a ustedes. Gonzalo Soñar, Fernanda, ¿también hubieras podido representar a Venezuela por la nacionalidad de tu papá? Yo creo que sí. Claro que sí, claro que sí. También tengo la nacionalidad de mi papá, que es venezolana, pero obviamente, pues obviamente yo siempre he querido, nací aquí en México, no he tenido la posibilidad de poder, pues de poder visitar Venezuela. Espero que Luego vamos próximamente sí. juntas. Luego Quiero ir. vamos juntas, Coquita, por Te favor, voy me a decir por qué en encantaría. serio, te voy a decir por qué en serio, porque me están pidiendo, hice un meet and greet, el único y el primero Sí, que he hecho cuando Miss Universo allá en la Ciudad de México, sí. lo hicimos en el Carajillo de Polanco, estuvo increíble. Ay, qué Entonces, como salió padre. todo un éxito, y fue Luiset Materán, Miss Venezuela 2022, y varios Ok. más, pues me están pidiendo que haga un meet and greet en Caracas. Entonces estamos Ay. pensando en hacer, y si me animo a ir y todo, nos vamos, Fer. Ay, yo apuntada, apuntada que yo Nos más que vamos. nunca tengo que ir a Venezuela y obviamente te digo, tengo muchísimas ganas de conocer por mi padre, pero muchas gracias. Y pues respondiendo a tu pregunta, pues yo nací aquí en México, yo obviamente mi sueño siempre es representar a mi país, México. Ujú. Así es. Y Sí, por sí, sí. último, yo siempre vi a Fer en la plataforma de Miss Universe México desde que ganó el Elite World. Dice Ann, pues mira, Muchas gracias, gracias. Ya estoy aquí, ya estoy en este sueño, ya estoy en este camino, pero muchas gracias a todos sus comentarios. Coquita, muchísimas gracias por tenerme aquí. Fuiste mi primera entrevista y no sabes lo bonito que me dejó tu mensaje. Eres lindísima, de verdad que te admiro mucho. Muchísimas gracias de verdad por darme este espacio y pues obviamente por pensar en mí y yo soy la más contenta del mundo por haber estado contigo compartiendo. Muchas pues gracias. mira, la primera entrevista de esta generación y la Sí, primera entrevista para ti como Miss Universe México. Así que sí, qué sí. maravilla, me encanta como Muchas candidata gracias. Miss Universe Veracruz. Sí. Ya sabes, te repito, cuentas con esta plataforma, una agradable sorpresa porque eres bellísima físicamente y Ay, esta gracias. entrevista lo que a mí me gusta es conocer lo demás de las chicas, lo que hay detrás, la personalidad, la elocuencia, lo que traen por dentro, lo que nos proponen y entonces si ya por belleza no paras, quiero que sepas que por una mujer integral menos, así es de que un Ay, muchas auténtico placer gracias. haberte conocido.
Gracias, Cuquita, muchísimas gracias. Y quiero, pues, obviamente decirle a todos tus fans, a toda tu gente, que muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, Cuquita, por hacerme parte de este live. Gracias, gracias de verdad. Y te mando un súper abrazo y estoy segura que nos vamos a ver muy pronto, Cuquita. Así va a ser, primero Sí, Dios. Así es así de va que a ser. saludos a tu familia, a tu mami, a todo el mundo. Aquí estamos a la Saludos. orden. Tienes mi teléfono, tienes todo, nos Y comunicamos gracias, y Cuquita. estamos para servirte y para sumar. Perfecto, muchas gracias, chicos. Gracias, Cuquita. Un beso. Hasta Buenas luego. noches. ¿Cómo ven, chicos? Ay, ya no la dejé que se acabara de despedir, pero bueno, gracias a todos. Una maravilla haber conocido a esta chica tan guapa, tan linda, tan con belleza integral, muy preparada. Ya pensaba yo desde que estaba armando las imágenes, decía, "Mm, qué interesante que de pronto estar viendo que es muy bella la veracruzana. ¿Cómo irá a ser? ¿Qué iremos a encontrarnos en ella? Una chica de altos vuelos que me gusta muchísimo. El próximo miércoles, chicos, antes de despedirme, el próximo miércoles a ver, vamos a tener, déjenme les comento por acá, y aquí ya les había dicho, el próximo miércoles tenemos a las 3 de la tarde Celeste Hidalgo, ella es la representante de Sonora, a las 5 de la tarde de ese mismo miércoles vamos a tener a la chica de Guanajuato, que es Yesenia Macías. A las 7 queda pendiente todavía ese horario. Y a las 8:30 vamos a tener a Isabel Ruiz de Guerrero. Y hay programadas ya para el próximo domingo algunas. Y así vamos poco a poco con el único fin de que ahora que tienen tiempo puedan ellas darse a conocer más y estar más en contacto con todos ustedes, por un lado, y por el otro, tener la posibilidad también de que sus redes también se vayan multiplicando y mucha gente las vaya siguiendo. Así es de que, chicos, un placer haber tenido este maratón dominical con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles con esas entrevistas que les digo. Pásenla bien, tengan un hermoso cierre de semana y un maravilloso inicio de la próxima semana ya en unas cuantas horas más. Muchos besos, chicos, y les dejo mi mejor energía, corazones. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, pásenla muy bien, descansen, sean felices y a vivir, que la vida se va muy rápido. Besitos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.